Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Yo soy Javis Conde. Para mí es un placer y siempre será un placer estar conectado con todos ustedes, amigos. Este es su programa Consúltale al Doctor y estamos en vivo, en directo. Yo estoy conectado desde Bogotá, Colombia. Nuestro querido doctor David Caramillo se conectará desde España porque aún no ha llegado, pero llegará pronto. Mientras, les quiero contar, amigos, que les vamos a compartir una imagen o mejor, un video a través del cual queremos introducirlos a todos en este tema tan especial que vamos a tratar hoy junto con el doctor. Para quienes no lo saben, el tema que vamos a tratar en este capítulo de Consúltale al Doctor, este programa de salud, el tema es el siguiente: la importancia del omega 3 en la bacteria intestinal y su función en nuestra salud. Porque sí, tenemos una bacteria muy importante en el sistema digestivo, pero prepárate, por favor, toma nota, alístate para lo que viene a continuación, porque con este video, como te decía, ya vamos a entrar en materia y por favor quiero que le prestes mucha atención a este video. Apunta también muy bien si tienes que apuntar o quieres apuntar. Conferencias de hablar de la microbiota, un tema que manejamos muchísimo en nuestro programa, que con la experiencia que tiene el doctor de trayectoria, si le hablaban a un médico antes y le decía que la microbiota, que tenemos bacterias y que se conectan con el cerebro y que hay una interconexión de ida y de vuelta, pues esto es surrealismo total, ¿no? Pero ya que tenemos el gusto de conversar, me gustaría que nos contara cómo sucede esto, qué es lo que pasa, por qué la microbiota o esas bacterias o esa flora tiene tal poder. Yo creo que tenemos que ir ¿no? a distintas etapas. La primera etapa sucede cuando se considera que toda la actividad tal procede del encéfalo, específicamente del cerebro, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo, ¿no? Esa es la primera. 100.000 millones de neuronas que hay en el encéfalo y los 100.000 billones de conexiones. Entonces, la primera etapa ya está cubierta. Es decir, hay neuronas en el encéfalo, neuronas que son el origen aparente del pensamiento. La segunda etapa es cuando se descubre que el tubo digestivo tiene un número de neuronas brutal, tan brutal que supera aproximadamente los 400, 500 millones de neuronas. Estamos hablando de una cifra escalofriante, que puede incluso superar a las neuronas de la mente. Entonces, en ese momento ya se descubre o se describe el cerebro entero. Ya hay un cerebro en el tubo digestivo. Esa sería la segunda etapa. Pero la tercera etapa es cuando, si inicialmente se pensaba que ese cerebro entérico funcionaba exclusivamente para favorecer el movimiento de los alimentos, ya que ayuda a la contracción de la musculatura del intestino, la tercera etapa es cuando se va a un plano más y se descubre que ese cerebro entérico está teniendo una conexión constante con el cerebro intracraneal. ¿Pero esto qué es? Entonces, ya resulta que no solo son dos cerebros, sino que son dos cerebros hablando entre sí. Y ya la etapa que culmina toda la investigación es cuando se empieza a mirar en la luz, en el espacio hueco del intestino, a esa población humilde de bacterias que se llama la microbiota o microbio. Bacterias, bueno, que se consideraba que eran importantes para prevenir enfermedades como el cáncer de colon, para favorecer el peristaltismo intestinal, pero que inicialmente jamás se imaginó que esas bacterias estarían hablando con las neuronas del intestino. Tampoco se imaginaba que esas bacterias eran responsables de lo que se llama la permeabilidad del intestino. Quiero que nos imaginemos un intestino cuya superficie, si la abrimos, equivale a 2 canchas de tenis enteras. Es decir, hay personas que creen que la superficie del cuerpo más expuesta es la piel. La piel puede medir 2 metros cuadrados. Sin embargo, el tubo digestivo, si lo abriéramos, serían 2 canchas de tenis. Por lo tanto, por consiguiente, los principales patógenos pueden entrar en el intestino. Esa es la explicación de por qué el 80% de nuestro sistema de defensa, sistema inmune, están en la pared del intestino. Bueno, entonces, esas bacterias, esas humildes bacterias, esa microbiota, está intercambiando información, no solo con las neuronas, con el cerebro entérico,
sino también están garantizando la permeabilidad de la pared intestinal para que no permita el paso de sustancias tóxicas. Cuando se produce un deterioro en esa microbiota, entonces se produce algo que es muy serio, se llama the leaky gut, el intestino permeable. Quiere decir que empiezan a entrar elementos tóxicos al torrente sanguíneo. Exacto. Y entonces esos elementos tóxicos no solamente es que pueden producir inflamación del cerebro, es que activan en gran medida el sistema inmune de la pared. Y el sistema inmune es tremendamente sensible. Y una cosa es que nuestro ejército nos defienda de los peligros. Y otra cosa es cuando ese ejército se extralimita y empieza a atacar el propio organismo. Entonces es lo que da lugar al llamado síndrome inflamatorio crónico de bajo grado, una de cuyas consecuencias es la inflamación del cerebro, que a su vez está relacionada con cuadros de ansiedad y de depresión. Es increíble. No, es increíble porque, claro, es demostrarnos una vez más que todo está conectado, pero nuestra ceguera creemos que no, que el cerebro es el que manda. Y el tubo digestivo, bueno, el que procesa los alimentos. Y las bacterias que hay en el tubo digestivo, que ni siquiera son nuestras, porque es un órgano externo, pues no. Pero, ¿cuántas células tiene el cuerpo? Bueno, el cálculo es aproximadamente unos 60 trillones, es decir, 60 millones. Pues bacterias tenemos muchísimas más. O sea, si, por ejemplo, calculamos un elemento más importante que las bacterias, que es el número de genes, nosotros tenemos aproximadamente unos 20.000 genes distintos. Hay 100 veces más genes en las bacterias. Genes que están afectando, activando o desactivando genes humanos. Podemos decir que somos como un ecosistema bacteriano, mucho más que humanos. Podemos preguntarnos si somos humanos, Sí, esto es una pregunta muy importante. Voy a poner un ejemplo que es absolutamente fascinante. No solo efectivamente somos un ecosistema en el que conviven células y conviven bacterias, es que cuando uno observa una célula, tiene una serie de organelos. Pues tiene su núcleo, su nucleolo, su retículo plásmico, su sistema de Golgi, etc. Y hay lo que son centrales energéticas. Esas centrales energéticas se llaman mitocondrias. Y en las mitocondrias es donde tiene lugar la oxidación de la glucosa a través del ciclo de Krebs para obtener una cantidad más de energía. Bueno, pues la sensación que tenemos, la percepción que tenemos es que esas centrales eléctricas o electroquímicas, las mitocondrias, son bacterias primitivas que penetraron en la célula. Ellas aportaban la energía para poder vivir. Entonces, a mí me parece precioso porque hoy que creo que tenemos que hacer tanto énfasis en cuidar de la naturaleza, pues darnos cuenta de que esa misma naturaleza está en nuestro interior. Igual que estamos, aunque no lo veamos, conectados con el mar, conectados con los animales, conectados con las plantas, aunque se escape con nuestra visión tan racionalista y distorsionada, también en nuestro interior hay ese ecosistema que cuando estamos en paz y estamos en armonía funciona mejor. De hecho, el estrés crónico, el dañino, que se llama el estrés, una de las cosas que más altera es precisamente la microbiota. Doctor, muchísimas gracias por esta nota, por esta sabiduría. Bueno, muy bien, así comenzamos. Ustedes ya se dieron cuenta, la introducción la acabamos de escuchar, es una pequeña entrevista donde se hablaba precisamente del tema que íbamos a tratar con nuestro doctor, el querido, apreciado y admirado, como siempre le digo, doctor David Jaramillo. Recuerden que el tema, queridos amigos, es la importancia del omega 3 en la bacteria intestinal y su función en nuestra salud. Esta es la primera parte, porque este tema tiene mucho para cortar, así que hoy prepárate, toma nota y también escucha muy bien lo que el doctor nos va a compartir, porque recuerda que también aquí tenemos nutrientes, suplementos, alimentos naturales muy potenciales precisamente para traer solución a cualquier problema que tengas en tu deficiencia intestinal. Y estamos en el programa Consúltale al Doctor, por supuesto, doctor mismo, a quien quiero saludar. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti hasta España. Dios te bendiga y bienvenido. Buenas tardes, Javis. Muy buenos días para todos los que están allá en Colombia y buenas tardes para los que están aquí en los diferentes países de Europa. Bueno, hemos querido compartir con Javis una pequeña entrevista que se le hizo a una de las mentes más brillantes que hay en este momento acá en España. Este hombre que acabamos de escuchar, el doctor
Alonso Puy. Como ustedes se acaban de dar cuenta, pues su especialidad es gastroenterólogo, pero él es médico cirujano. Y este hombre literalmente colgó su bata blanca y lleva más de 20 años dedicándose al tema educativo. ¿Por qué hacen eso estos doctores? Bueno, porque ellos se cansan de ver que viene un médico, viene un paciente, le hacen hoy una operación a corazón abierto, le dan una serie de recomendaciones para que la persona mejore su calidad de vida y exactamente al año viene con la misma condición, otra vez con unas arterias coronarias obstruidas por un exceso de grasa saturada, prácticamente casi que calcificada, y otra vez la persona está con riesgo a partir de su vida. Entonces, doctores como el doctor Alonso Puy, este servidor pues es un alumno de él, del cual aprendo acá todos los días. Entonces, nos ha resumido de una manera así muy, podríamos decir así como muy, hablando generalmente, qué es esa relación que hay entre lo que sucede a nivel del sistema intestinal y el resto de nuestro cuerpo. Sí, podemos decir que los últimos 20 años, a través de una ciencia, que él es uno de los que más estudia esta ciencia, la neuroendocrino-inmunología. Entonces, estos hombres, estos especialistas, han encontrado que todo lo que sucede en el sistema inmunológico, glandular, nervioso, depende directamente de qué está pasando en el sistema digestivo. Básicamente, de esa bacteria que todos tenemos dentro de nuestro intestino. Así como usted tiene iris, y ese iris es único suyo, eso hace parte de su identidad, así como usted tiene huellas digitales y esas huellas digitales son únicas, no hay otras como esas en el mundo, pues usted también tiene una huella ahí en su bacteria intestinal, es única, solamente de usted. Por eso en este momento no sé cuántas personas hayan en la llamada, pero cada uno de nosotros tenemos reacciones diferentes, así sea el mismo tipo de comida. Nos podemos ir todos los que estamos en esta llamada, nos vemos en un lugar, comemos el mismo alimento, vamos a colocar un ejemplo, supongamos que todos decimos, bueno, vamos a comer pizza y Coca-Cola, por colocar un ejemplo. Pues cada uno de nosotros vamos a reaccionar diferente a esa famosa pizza y a esa Coca-Cola, ¿sí? Y de eso es que nosotros queremos ahondar para que veamos lo que tenemos allí en mano. Tenemos una riqueza que está allí en las diferentes plataformas. Si usted está en Colombia, pues lo obtiene. Si está en México, también lo obtiene. Si está en los Estados Unidos, también tiene alcance a estos nutrientes que vamos a mencionar hoy. Y si está en Europa, también. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la relación y la importancia del omega 3 y la bacteria intestinal, el impacto que tiene el omega 3 en la bacteria intestinal. Como personas, escuchemos muy bien porque la lista es muy grande, personas que tienen autismo, personas que tienen síndrome de falta de atención, personas que son con ataques epilépticos, personas que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de bipolarismo, personas que tienen enfermedades autoinmunes y que tienen enfermedades metabólicas. La mayor enfermedad metabólica se llama cáncer, después es seguida por la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Entonces mire que el abanico de enfermedades que podemos tratar con esto que vamos a ver, lo vamos a repartir en 3. Hoy es la primera parte, el próximo domingo, Dios mediante, la segunda parte, y la tercera parte, porque esto es muy extenso, y queremos que ustedes tengan razones, o sea, una razón clínica, por qué se toma usted el omega 3. Una razón clínica, por qué se toma usted el probiótico. Una razón clínica,
¿por qué se toma usted una fibra como el Psyllium hulls, que es un prebiótico? Ya no solamente porque se lo receta un médico, no, es que usted tiene unas razones clínicas desde el punto de la vista de la ciencia. ¿Qué sucede dentro de su cuerpo cuando usted toma estas fórmulas? Entonces estamos viendo allí lo que vamos a tratar, esa secuenciación genómica, la composición, la actividad funcional, la comunidad microbiana intestinal. Esa es la primera parte que vamos a abordar, porque es muy importante que todos comprendamos esto, ¿sí? Entonces vamos a ir a la segunda imagen para que empecemos a comprender la importancia de la bacteria intestinal. Por allá en el año 2017, pues solamente habían 100 artículos médicos que hablaban acerca de la bacteria intestinal. Luego, en el 2007, luego en el 2016, ya aumentaron la cantidad de estudios, de reportes médicos mostrando la importancia de esto, de poner mucha atención a lo que sucede dentro del intestino. No se olvide lo que nos acaba de compartir el doctor Alonso Puy, que si toman su sistema digestivo y lo extienden, pues eso abarca 4 canchas de tenis, que hay más neuronas en el cerebro que usted tiene en sus intestinos que en el cerebro que usted tiene en su bóveda craneal. Y todo depende de qué pasa ahí. Por eso es tan importante aprender a elegir la calidad, el tipo de alimento y la calidad de alimento que usted va a comer. Porque hoy en día, pues hay muchas cosas que parecen alimento, pero no son alimento. Son comida, son cosas que ingresan al estómago de las personas, lo llenan, pero eso no tiene ningún valor nutricional. En el año 2020 ya habían 15.360 publicaciones y revistas médicas como PubMed, que es una de las más acreditadas. De hecho, por ejemplo, una fórmula como Hemohin tiene más de 20 estudios clínicos subidos, publicados en PubMed. ¿Sí? Así que cada una de estas fórmulas, el omega, los probióticos, el prebiótico que ya mencionamos, el Psyllium hulls, todo eso está publicado en estas revistas médicas. Ahí estamos viendo, mire cómo la curva va prácticamente de nada, pero empieza después del 2016, 2017, empieza a subir el interés en la comunidad médica porque empiezan a descubrir, escuchemos muy bien, que después que se hace esa decodificación del genoma humano, del ADN humano, pues a los 4 años se empieza a colocar el interés en la bacteria intestinal. Ese universo de virus, de bacterias, de esporas, de levaduras, de microorganismos que viven dentro de cada uno de nosotros. Y escuche muy bien, eso modula, eso regula el tipo de salud que usted y yo tenemos. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente imagen para ir empezando a entender un poco mejor. Entonces, la microbiota o la bacteria intestinal tiene 150 veces más genes que los presentes en el mismo genoma humano. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque es que hemos escuchado a mucha gente que dice, es que toda mi familia es hipertensa, por lo tanto yo soy hombre o mujer y soy hipertenso, y pues yo ya sé que yo voy a terminar con un problema de presión arterial alta. Toda mi familia ha muerto de ataques al miocardio, ha muerto de paros cardíacos fulminantes, y como eso está en la genética de todo nuestro árbol familiar, entonces pues yo voy a finalizar de esa manera. Hay otros que dicen, no, es que yo tengo el gen gordo, entonces por eso yo soy gordo o yo soy gorda, y esa es la excusa. Sí, dicen, no, es que como eso está en mis genes, pero aquí nos están diciendo que después que se decodificó
todo lo referente al ADN, al genoma humano. 4 años después colocan su foco en lo que es la bacteria intestinal y encuentran más genes en la bacteria intestinal que en el mismo ADN o genoma humano. ¿Y qué significa eso? Pues lo que significa es que nosotros desde el intestino, desde la bacteria que tenemos en el intestino, escuche muy bien, nosotros apagamos o encendemos esos genes que ya vienen por herencia. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque usted puede tener una carga genética hacia el cáncer, una carga genética a las enfermedades cardiovasculares, una carga genética hacia las enfermedades neurodegenerativas, pero si usted tiene un estilo de vida donde usted a esa bacteria que tiene en su intestino no le da a través de lo que usted come, bebe y cómo maneja sus emociones para que se encienda desde ahí esos genes que usted ya tiene en su ADN, pues usted nunca va a expresar esas enfermedades. Y si eso lo hace usted y después lo hace su hijo y después lo hace su nieto y después lo hace su tataranieto, a la 4ª generación, escuche muy bien, eso se borra del ADN. Eso ya está comprobado de una manera clínica demostrada. Y libros tan serios y de tanto peso como la misma Biblia hablan de eso, sino que uno no lo percibe. Sí, por ejemplo, hay un mandamiento que dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero dice la otra cara de la moneda, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está encriptado eso que estamos hablando de la genética, de encender o de apagar desde lo que suceda en nuestros intestinos toda esa carga genética que nosotros recibamos de nuestros familiares. Bueno, vamos a ir a la siguiente imagen. Aproximadamente hay una diversidad de especies de varios cientos de cada individuo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esa diversidad, porque eso tienen varios nombres. Vamos a la siguiente imagen para que ustedes alcancen a mirar allí. Por ejemplo, este es un dato muy interesante. El proyecto de la microbiota humano, ¿sí? Donde se lee, donde se estudia eso en el intestino delgado, donde es donde nosotros hacemos esa absorción de nutrientes, se dieron cuenta que habían miles de especies diferentes, variación de taxones. Vamos a la siguiente imagen para ver esa lista de los más destacados de esas diferentes. Estos 2 grupos son muy importantes, los bacteroidetes y los firmicutes. Por eso es muy importante que nosotros tengamos una alimentación variada. Cuando usted encuentra una persona que solamente come carne, que solamente come almidones, que le van a colocar así sea una cucharadita de ensalada en el plato y dice, no, ese pasto es para los conejos. A mí deme comida de cristiano, arroz y carne. Pues esa persona desarrolla un tipo de bacteria intestinal donde está inclinado hacia los firmicutes. Y eso no está bien, porque eso no crea dentro de él una condición en equilibrio, porque es que en equilibrio es que hay salud, no en extremos. Vemos otros extremos, por ejemplo, gente que solamente quiere comer frutas, verduras, hierbas, agua, ¿sí? La comunidad de los veganos, ustedes se van a dar cuenta que aquí vamos a hablar mucho de los veganos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el vegano se da cuenta que la gel dental de Atomy es de abejas, y dice, no, como eso viene de un animal, yo ni de riesgos toco eso. Entonces, ese es otro extremo. Esa gente también tiene otro tipo de bacteria intestinal y escuche bien, no está equilibrada. Y nos vamos a dar cuenta por qué el omega 3 hace ese equilibrio en la bacteria intestinal de este grupo que está en un extremo donde solamente come
hierbas, frutas, verduras, no consume, no toca nada que tenga que ver con animales, y aquí vemos otro que solamente quiere comerse no sé cuántos pollos a la semana, no sé cuántos cerdos a la semana, no sé cuántas vacas a la semana, ¿sí? No quiere saber nada de lo de acá y este tampoco nada de lo de acá. Entonces, esos extremos son insaludables porque necesitamos equilibrio. Nuestra bacteria intestinal necesita equilibrio y para que haya equilibrio necesitamos variedad. ¿Sí? De eso vamos a hablar mucho, de esa variedad. No puede haber monotonía. Bueno, vamos a la siguiente imagen para que veamos esa lista, ¿no? Entre ellos los Bifidobacterium, los lactobacilos, los bacteroides, los Clostridium, la Escherichia coli, los Streptococcus, el Ruminococcus. Ahora, esta que estamos allí compartiendo con ustedes, muy importante que usted le tome una captura a esa imagen y cuando usted tenga el probiótico, ese sobrecito de probióticos, mire que mucho de lo que estamos mencionando aquí en esta imagen está en esa etiqueta del probiótico, porque esos son cepas, bacterias vivas y necesitamos esa diversidad. Mire, ahí estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes tipos de bacterias vivas. ¿Sí? Eso es muy, muy interesante, muy importante, porque esto es lo que nos va a dar la explicación, una comprensión por qué necesitamos probióticos, por qué necesitamos agregarle a esos probióticos el omega 3. Tiene que haber una razón clínica, una razón metabólica. ¿Por qué necesitamos nosotros eso? ¿Qué es lo que hace eso dentro de nuestro cuerpo? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Influencias para el tipo de bacteria intestinal que cada uno de nosotros tengamos, el fenotipo del hospedador, muy importante estos datos, el tipo de parto, la edad y el género. ¿Qué es eso que el tipo de parto? Bueno, porque hay una diferencia muy grande para un médico, para un pediatra que ha estudiado biología, que ha estudiado el metabolismo. Es muy importante que el niño nazca por parto natural. Hay una gran diferencia entre el tipo de bacteria intestinal que hay en un ser humano que nació por cesárea a un ser humano que nació por parto natural. Cuando un ser humano nace por parto natural, ahí se empieza a establecer esa bacteria intestinal. Es la primer contaminación, escuche eso, es la primer contaminación, porque cuando sale la carita del bebé y tiene ese contacto con la vagina de su mamá, con el recto de su mamá, ahí viene la primera contaminación y empieza a establecerse esa bacteria intestinal. Luego el tipo de alimentación, muy importante para el médico, saber si este niño cuando nació recibió leche materna o si no recibió leche materna, porque la leche materna es el único alimento completo, tiene todo lo que el ser humano necesita. DHA, que es uno de los ácidos grasos esenciales, omega 3, tiene todas las proteínas, todos los aminoácidos, tiene todo, absolutamente todo, es una panacea. Y eso establece los primeros 1000 días de nutrición, son muy importantes para un ser humano. Entonces, para el médico, si el médico que tiene enfrente de él una persona que es que tengo asma, es que tengo una enfermedad autoinmune, es que desarrollé cáncer, es que desarrollé sobrepeso, es que desarrollé obesidad, etcétera, etcétera, para él es muy importante si este ser humano fue amamantado con leche materna, si fue mitad leche materna y mitad fórmula, si fue solamente fórmula. Muy importante ese dato. Eso es lo que nos está hablando aquí. Y también esa diferencia que hay entre el género, porque la mujer tiene otro tipo
de cepas vivas, de bacterias vivas en su vagina, en su piel, muy diferente a las que tiene el hombre, que tiene el caballero. Entonces, todos estos datos son muy importantes para encontrar ese punto de quiebre y darle al paciente ese tipo de tratamiento que le va a ayudar a que tenga ese equilibrio, porque si hay equilibrio, hay armonía, y cuando hay armonía, hay salud. Bueno, vamos a la siguiente imagen. También muy importante las influencias. ¿Qué influencias? El índice de masa corporal, el estilo de vida, la función inmunológica. Sí, eso es muy importante. Por eso, por ejemplo, allí donde dice estilo de vida, la persona que se ejercita, pues tiene una bacteria intestinal totalmente diferente al que es sedentario. Así que cada uno de esos datos son muy importantes a la hora de ir creando, ¿sí?, ese tipo de, podemos decir, de background, ¿sí?, de esa ficha clínica, médica, para ir encontrando las causas, lo que se está asociando y que le ha hecho perder la salud a esta persona. Bueno, vamos a la siguiente imagen. También es muy importante entender las influencias, la pertenencia geográfica. Vamos a colocar un ejemplo. Yo soy del Ecuador, estoy en el área rural, como yuca, como curí, como las frutas, los vegetales que hay en mi entorno, y por alguna cosa, de un momento a otro me vengo para acá, para Madrid. Y entonces yo vengo con ese tipo de bacteria intestinal que he formado a través de mi vida, comiendo la yuca, comiendo el curí, comiendo las frutas y todo lo que hay en mi entorno. Y entonces cuando piso aquí Madrid y veo que esto es una ciudad, que aquí lo que hay es comida industrializada, pues automáticamente lo primero que siente el impacto en mi salud es mi bacteria intestinal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá estaba acostumbrado a comer arepa, pero pues aquí lo que se come es pan. Para todo se come pan. Y pan de harina refinada. Entonces, todos esos cambios empiezan a hacer un impacto en el tipo de bacteria intestinal que se va desarrollando dentro de mí. Factores ambientales y el saneamiento. Entonces, también debemos considerar, cuando hablamos de los factores ambientales, el tipo de contaminación que hay a nivel ambiental en el lugar donde yo vivo. Voy a colocar un ejemplo. En Colombia hay una ciudad que se llama Cali, y a las afueras de Cali hay un pueblito pequeño, se llama Yumbo. Y Yumbo está pegado o está cerca de los ingenios azucareros. Y siempre que estos ingenios azucareros queman la caña de azúcar para que esos tractores gigantes la corten y la cosechen y la puedan transformar en azúcar refinada, pues la quema de la caña de azúcar genera una ceniza, genera una pavesa, que escuche muy bien, todos los que viven en Yumbo tienen problemas respiratorios. Porque cuando queman eso se va en el aire, y esa pavesa cubre los techos de la casa, cubre las calles de Yumbo, cubre los andenes de Yumbo, los carros, ¿sí? La gente ya de alguna manera, escuche, lo peor es cuando el cuerpo desarrolla una capacidad adaptativa a algo que es tóxico. Aquí estamos hablando de una ceniza, de una pavesa que va a dañar la salud de los pulmones. Entonces, eso que yo estoy mencionando, eso se llama un factor ambiental. Usted tiene que tener esa sensibilidad. Por ejemplo, si usted vive cerca de una fábrica, si usted vive cerca de una autopista, ¿cuál es el problema con las autopistas? Pues que los carros, los coches pasan a alta velocidad, sus ojos no lo ven, pero las micras
de ese caucho de las ruedas de las llantas del coche, eso se mueve en el aire. ¿Y quién es el que se come eso? Se lo come usted por su nariz y eso va directo a sus pulmones. Entonces, eso va a afectar el tipo de bacteria intestinal que usted vaya desarrollando. Entonces, son ejemplos que queremos colocar para que vamos viendo que esto es algo integral. Esto no es solamente qué como y qué elijo para comer, no, son varias cosas que se van sumando y van dando un resultado. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Y aquí, pues ya empezamos a ver cosas muy prácticas. La dieta. Acuérdese que la palabra dieta es lo que usted come todos los días. La dieta incluye en la composición de la microbiota o de la bacteria intestinal nutrientes para el huésped y las bacterias. Eso es lo más importante, ¿sí? Que nosotros aprendamos a través de este tipo de capacitaciones a elegir lo mejor de todo lo contaminado y genéticamente modificado y todo lo que usted quiera mencionar. Hay que elegir en medio de todo lo malo lo mejor. ¿Por qué? Porque es que está en juego nuestra salud. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, va a un lugar y le colocan a elegir, mire, estas naranjas tienen semillas, son más pequeñitas, son más ácidas, no son tan dulces como estas de acá, que son grandotas y no tienen semilla, y estas son un terrón de azúcar, pero es que estas las hemos mezclado, les hemos alterado su genética y por eso son tan grandotas, no tienen fibra, no tienen semillas. Entonces usted, en lugar de elegir esto de acá que se ve tan vistoso, tan llamativo a los ojos y que también puede ser muy agradable al gusto por el dulce, pues elija las de acá, las que no han sido modificadamente, genéticamente, que sí tienen semillas, que tienen fibra, que tienen bastante ácido. Eso es lo que necesitamos aprender a distinguir. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Y ahí estamos viendo un cuadro donde podemos ver en resumen cómo las diferentes dietas, porque el mundo tiene ahorita muchas modalidades de dietas, ¿sí? Entonces, está la dieta, por ejemplo, hay gente que solamente come grasas, que se llama dieta cetogénica. Una de esas es buena cuando es orientada por una persona que sabe que en la naturaleza, como lo vamos a ver en esta capacitación, hay una cantidad de fuentes de grasa natural que son muy buenas. El aguacate, el coco, el aceite de oliva puro extra virgen, los frutos secos, ¿sí? O sea, hay una cantidad de fuentes de grasa natural que eso debe ser parte de nuestra alimentación, no solamente nuestra alimentación, solamente en casos muy, digamos, puntuales, muy específicos. Por ejemplo, un paciente que esté superando cáncer. Bueno, ahí sí le damos una dieta que es alta en grasas naturales porque la célula tumoral, la célula cancerosa, no sabe obtener energía de la grasa. La célula sana sí. Y de esa manera, a través de ese tipo de dieta, pues matamos de hambre el tumor canceroso. O sea, eso es parte de un tratamiento, pero eso no debe ser el estilo de vida de una persona. Y lo otro que estamos viendo allí, por ejemplo, la dieta keto. Si hay gente que, por ejemplo, solamente quiere comer carne, ¿sí? Hay otros que aducen, por ejemplo, la famosa dieta paleolítica, y estas personas creen, los que creen en eso, que es que en esa época, entonces el ser humano de esa época veía un mamut y se comía un mamut. Pues eso no funcionaba así. Si los mismos genes que hay desde el comienzo están hasta ahora, entre esos está el gen ahorrador, y por eso nosotros éramos en un inicio unas comunidades que nosotros éramos recolectores y cazadores. Después fue que el ser humano se fue asentando y nos volvimos agrícolas, ¿sí? Entonces nos volvimos más sedentarios y ya empezamos a sembrar y todas estas cosas. Pero ninguna de esas dietas que ustedes están viendo allí, que sea una sola cosa, va a dar la variedad en la bacteria intestinal que necesitamos. Necesitamos variedad, ¿sí? Entonces vemos allí, por ejemplo, la famosa y típica dieta occidental, ¿sí? Donde la gente
pasa allí por la ventanilla y pide su combo, las papas fritas, la hamburguesa, la Coca-Cola, pues eso da un tipo de bacteria intestinal donde hay unas grandes deficiencias nutricionales. Está también, por ejemplo, la dieta vegana, si esas personas que solamente comen plantas, pues también hay otro tipo de bacteria que ellos generan y también hay deficiencias nutricionales, especialmente con el omega 3, como lo vamos a ver. Entonces, cada una de estas dietas nos está diciendo, por eso aparece ahí unos cuadritos en rojo, que ninguna de ellas puede ser establecida como un estilo de vida, que necesitamos variedad. Entonces nosotros decimos cosas prácticas. Ejemplo, lo que usted almorzó hoy, lo que usted comió hoy a la hora de su almuerzo, o lo que vaya a comer ahora a la hora de su almuerzo, procure repetirlo dentro de 5 días. Lo que usted cene hoy, procure repetirlo dentro de 5 días, porque es que hay una variedad muy grande de frutas, verduras, oleaginosas, frutos secos. Hay una variedad impresionante y aquí nos vamos a dar cuenta de la diferencia, el efecto que hace en la bacteria intestinal las grasas de origen saturado, las grasas de origen poliinsaturado y las grasas trans. Vamos a mirar eso, ¿sí? Para que usted de una manera muy sensata, usted deje de estar comiendo frituras. Yo sé, hombre, no es que ya tengo una razón clínica para que yo haga a un lado las frituras y empiece a consumir asado. Porque si sigo comiendo frituras, pues entonces el mayor daño lo va a recibir la bacteria intestinal. Ese tipo de bacteria que se forma ahí dentro del intestino. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Aquí estamos viendo reportes médicos. Ustedes pueden tomar esto como una reseña, el impacto de la nutrición en la bacteria intestinal, en esa comunidad de virus, de bacterias. Literalmente es un universo el que vive dentro de nosotros. Por cada célula que tenemos aproximadamente de 3 a 4 bacterias, ¿sí? Como nos lo explicó ahora el doctor Alonso Puy. Bueno, vamos a la siguiente imagen. La composición dietaria, los hábitos que haya en la composición dietaria, es la llave para que haya una composición en la bacteria intestinal saludable, ¿sí? Eso es muy importante, si estos son estudios que se han hecho, porque como ya dijimos, a los 4 años de hacer esa decodificación del ADN, pues se coloca toda la atención en lo que sucede en la bacteria intestinal. Vamos a la siguiente imagen. Y entonces ahora sí, vamos a entrar a mirar cómo afecta, cómo influye los ácidos grasos esenciales omega 3 a esa bacteria intestinal que todos tenemos dentro de nosotros. Bueno, vamos a la siguiente imagen para empezar a ver. Cambios en la microbiota intestinal asociados con los ácidos grasos omega 3. Y escuchen muy bien, son muy pocos, vuelvo a decir, son muy pocos los médicos que saben de esto. Yo, por ejemplo, le menciono aquí de los pocos que he encontrado acá en España. Un gastroenterólogo que se llama el doctor Gossen. Y él como gastroenterólogo es una persona que está tratando condiciones neurológicas como Alzheimer, Parkinson, demencia senil, ansiedad, depresión, síndrome de falta de atención. Escuche eso. Un gastroenterólogo tratando todas esas condiciones. ¿Por qué? Porque como gastroenterólogo se dio a la tarea de estudiar el metabolismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede dentro de nosotros cuando comemos algo? ¿Qué se activa? ¿Qué se desactiva? ¿Qué estimula? ¿Qué no estimula? Ahí empezó el enfoque, ahí empezó
toda la atención de este tipo de profesionales. Otro doctor, otro de los pocos, cardiólogo de aquí de España, doctor Diego Mejía, un cardiólogo que cuando el paciente se le sienta ahí en su escritorio, allí en la consulta médica, y ve que el paciente tiene presión arterial alta, entonces pues le hace ver varias cosas. Si tiene amalgamas en sus piezas dentales, si es una persona que, por ejemplo, fuma, si es una persona que, por ejemplo, consume leche de vaca y sus derivados. Un cardiólogo, pero es una persona con una especialización en nutrición y metabolismo. Y por eso le explica a su paciente que si es hipertenso, pues no puede seguir consumiendo todos los días en el café, en la aguapanela, en los derivados de la leche de vaca, una sustancia que va a endurecer más sus arterias. Sí, vuelvo a leer aquí, dice, cambios en la microbiota intestinal asociados con los ácidos grasos omega 3. Muy pocos médicos saben de eso. Y yo estoy mencionando de los pocos. Doctor Diego Mejía, cardiólogo de acá, el doctor Gosen, que es un gastroenterólogo, el que vimos ahora, ¿sí? El doctor Alonso Puig, todas estas personas se han dado cuenta de que esto es algo integrado, no desintegrado. Esto es algo holístico y necesitamos tratarlo y considerarlo de esa manera para que realmente podamos ver cambios, realmente podamos ver que la gente recupera su salud, que hay una causa y hay un efecto. La ignorancia, escuchemos muy bien, la ignorancia no nos exime de los resultados de violar una ley. Usted puede venirse acá a Europa, donde hay unos países donde el conductor está al otro lado. Y el hecho de que usted antes de salir de Colombia o de Perú o de Ecuador o de Estados Unidos o de Centroamérica y viene acá y usted viola una ley de tránsito, eso no lo exime a usted de las consecuencias de haber violado esa ley. Lo mismo nos sucede a nivel físico, ¿sí? Y por eso queremos dar esta capacitación para que entendamos todas estas cosas. Bueno, vamos a la siguiente imagen para que empecemos a ver el efecto de los ácidos grasos esenciales omega 3. Entonces vemos que está compuesto por dos ácidos grasos, el ácido eicosapentanoico, el EPA, y escuchemos muy bien, eso tiene una longitud de 20 carbonos. El ácido docoxaesanoico, el DHA, ese es todavía más largo. Ese tiene 22 carbonos. Y esos dos, el EPA y el DHA, son los que forman el omega 3. Son los que forman el omega 3. El EPA es el que le da ese olor y le da ese sabor a pescado. El otro es muy cristalino porque tiene su función nutricional. El DHA básicamente es para proteger, para preservar, para establecer la estructura y la composición del cerebro, de la médula espinal y de todo el sistema nervioso. Y el otro, el EPA, que es antiinflamatorio, pues tiene una amplia gama de beneficios. Por ejemplo, es anticoagulante, es antiinflamatorio, es un ácido graso esencial que se utiliza en el cuerpo, específicamente en el sistema nervioso, para la conexión nerviosa. Y ahí es donde fallan, por ejemplo, ahí es donde fallan comunidades como los vegetarianos y los veganos, porque ellos toman mucho aceite de algas y las que producen el omega 3 son las algas marinas. Pero cuando se toma usted el aceite de algas marinas y ese aceite está cristalino, que no sabe a nada, que no huele a nada,
pues usted solamente está tomando DHA. Y como dijimos, eso está muy bien, porque eso va a preservar la estructura de todo su sistema nervioso. Pero necesitamos del otro, necesitamos del EPA, porque el EPA es el que va a permitir que haya la conexión nerviosa. ¿Sí? Entonces, para que vamos entendiendo esos detallitos, ¿sí? Porque esos detallitos son los que hacen la gran diferencia. Y las formas bioactivas principales en los seres humanos. Bueno, vamos a ir a la siguiente imagen para ir comprendiendo esto mucho mejor. El EPA y el DHA en la alimentación, en la dieta, síntesis a partir del ácido alfa-linoleico. Entonces hay una gran cantidad de personas que están consumiendo, por ejemplo, aceite de linaza, aceite de sacha inchi, que es el maní de los incas allá en Perú, que eso tiene una biodisponibilidad mucho más alta de omega 3 que el mismo aceite de oliva puro extra virgen. Hay gente que consume, por ejemplo, el aceite de coco. Hay gente que consume, por ejemplo, el aceite de oliva puro extra virgen. Todo eso que estamos mencionando, que son de origen vegetal, se llama ALA, alfa-linoleico. Pero mire la diferencia. Dice que solamente tiene una longitud de 18 carbonos. Y para que haya esa conversión de ALA, de alfa-linoleico en omega 3, pues tiene que haber un trabajo muy bien hecho a nivel digestivo para que haya esa elongación y ese alfa-linoleico se transforme en EPA y DHA. De hecho, la transformación es muy poquita, es del 1.5%. Por eso, uno de los mensajes que nosotros damos es todas las personas, escuchemos muy bien, todas las personas que tienen este tipo de dieta vegetariana, vegana, les pedimos que por preservación y cuidado de su propia salud empiecen a hacer ese equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Por lo menos 2 veces en la semana coma pescado. Y deben ser peces salvajes. No ese pez, no es que usted me diga, ay, es que yo como trucha, ¿sí? ¿De dónde viene la trucha? Ah, no, es que tengo un amigo que tiene allí unos lagos y entonces la tienen ahí, la están produciendo en esos lagos. Eso no sirve para nada. Escuche otra vez, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque esa trucha la alimentan con maíz, la alimentan con soja y entonces el tipo de grasa, de ácidos grasos que está desarrollando ese animal es más de lo mismo, es omega 6. Y aquí queremos que haya un equilibrio entre el omega 3, que es antiinflamatorio, y el omega 6, que es proinflamatorio. Así que esos pescados de lagos y todo eso no sirve para nada. Eso es simplemente comida, pero eso no es alimento. Necesitamos peces salvajes. Que usted me ganó es que esto lo agarré del río. Esto viene del mar. Por ejemplo, todavía hay regiones enfrente de Chile, enfrente de Perú. Ustedes se dan cuenta que el omega que acaban de subir a la plataforma de Estados Unidos, los peces son pequeños, son anchoas y están siendo cosechados porque están en un ambiente libre enfrente de costas del Perú. Es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque esos peces están comiendo el omega que producen las algas marinas de esa región del mundo. Y el poquito mercurio que tenga cada uno de ellos, pues ya el laboratorio, a través de un proceso enzimático, lo limpia para que usted reciba eso que estamos viendo ahí en la pantalla. ¿Sí? Entonces hago esa aclaración para que sepamos acerca de qué es que estamos hablando. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Y aquí, pues es lo que estábamos hablando, a través de una vía de síntesis, elongación y desaturación, es menos eficaz que la absorción, ¿sí? Así que es bueno
es bueno, pero no completo. Sí, es muy bueno el aceite de linaza, es muy bueno el aceite de oliva. Yo le voy a decir para qué es bueno. Eso va a ir directo a su hígado, va a capacitar su hígado para que tenga una mayor capacidad de producir energía. Pero aquí estamos hablando de una transformación, de una fuente de grasa natural para que se transforme en omega 3. ¿Sí? Entonces, para que no nos confundamos, omega 3 es omega 3. ¿De dónde viene? De las algas marinas. ¿Quién se come las algas marinas? Los peces. Y, por ejemplo, cuando una empresa está moliendo, digamos, hígados de, vamos a poner un ejemplo, el que se usaba acá, el abadejo, pues ahí están los dos ácidos grasos, el EPA y el DHA. Y eso es lo que nosotros necesitamos para que haya ese equilibrio, haya esa sustancia que necesitamos dentro de nosotros, que es totalmente antiinflamatoria. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Y aquí estamos viendo que alimentos ricos en EPA y DHA no están muy extendidos. Son necesarios entonces suplementos de omega 3 como nutracéuticos. Y esa palabrita nutracéutico, eso pues se descubrió hace más de 100 años atrás. Un nutracéutico es algo que viene de una fuente natural, pero escuche muy bien, está en una concentración, en una potencia que hace el efecto de una medicina química. Y esto es muy importante entenderlo. Voy a colocar un ejemplo con el omega que está en la página de Estados Unidos. Usted agarra su código, se mete a la página de Estados Unidos, le da clic al omega 3 2 veces y ahí sale toda la información nutricional. Y escuche bien, dice, 2 cápsulas nos aporta 600 microgramos de omega 3. Eso es un nutracéutico. Algo que son 2 perlitas y con eso es suficiente para hacer prevención. No necesito cantidad, no necesito comerme el frasco entero. No, 2 perlitas, 2 cápsulas nos aporta 600 microgramos de omega 3, de EPA y de DHA. ¿Sí? Para colocar un ejemplo de esto que estamos viendo ahí en la pantalla. Bueno, vamos a la siguiente imagen. La tecnología ómica mostró la correlación, la microbiota intestinal humana y cómo el omega 3 afecta, influencia de una manera muy positiva que esa bacteria intestinal, que esa microbiota intestinal mejore, se equilibre más, se enriquezca más y por lo tanto, escuchemos muy bien, la persona empiece a superar cualquier condición inflamatoria. Todas las enfermedades metabólicas, ya dijimos que la número 1 de ellas se llama cáncer, la número 2 diabetes, la número 3 sobrepeso, obesidad y las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Cuando usted escucha artritis, gastritis, todos esos itis son condiciones inflamatorias. ¿Cómo las vamos a superar? Pues las vamos a superar desde la bacteria intestinal, dándole fórmulas a la persona como son, lo estamos viendo, ahorita pues estamos hablando en detalle del omega 3 y su capacidad para modular desde la bacteria intestinal cualquier condición inflamatoria. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Ácidos grasos omega 3 integrados en la matriz alimentaria. Mayor impacto positivo en la microbiota intestinal. ¿Sí? Entonces aquí, como lo mencioné ahora, especialmente estas comunidades que consumen sola y exclusivamente vegetales, sola y exclusivamente frutas, verduras, excelente que comen en lugar de arroz blanco, comen arroz integral, todo eso es excelente, pero necesitamos hacer el equilibrio.
completar lo que hace falta y es el suministro de omega 3. Y eso, por eso se les recomienda que por lo menos 2 veces en la semana puedan comer peces salvajes. Yo admiro mucho, por ejemplo, comunidades como los hebreos, los judíos. Por eso se llaman kosher. ¿Sí? Esa es una forma de lo que es kosher y halal. Aquí en Europa uno distingue las tiendas de ellos. Son personas que comen sus animales, los animales que ellos comen, los desangran. Los peces no es como el bagre que nosotros comemos, no, esos peces tienen escamas y aletas. ¿Por qué? Porque ese pez se come esas algas que hay dentro del agua. Y ese pez, su carne abunda en omega 3. Sí, entonces encontramos inclusive hasta ejemplos. ¿Sí? Ahí nos dice, y entonces el Señor agarró 2 trozos de cordero y 5 panes. No dice 2 peces y 5 panes. Y los panes eran de cebada. Una dieta muy completa, un cereal completo y una fuente de proteína que abundaba en omega 3. Ese equilibrio. Sí, ahí no hay extremos, hay un equilibrio, porque el mismo hacedor de todo esto sabe que nosotros necesitamos una variedad, que haya equilibrio. Entonces, muy importante eso, captar esas cositas para que nosotros veamos cómo va a ir mejorando nuestra salud. ¿Por qué es importante que al menos 2 cápsulas de omega 3 las empecemos a integrar todos los días? Eso nos va a aportar 600 gramos de omega 3, de EPA y de DHA. Bueno, vamos a la siguiente imagen. La microbiota y el omega 3, el aumento de Bifidobacterium, la reducción de Croposaccus y Fecalibacterium. Estos son, podemos decir que hay un 20% de bacterias que son tóxicas, que necesitan estar dentro de nosotros, pero en ese equilibrio, un 80% de bacterias positivas y solamente un 20% de bacterias tóxicas. ¿Sí? Por ejemplo, solamente en el colon toleramos una que se llama Escherichia coli. Por eso siempre que los padres de familia van allí donde el pediatra con sus hijas, pues el pediatra siempre le dice, mire, cuide mucho de que su niña cuando se siente allí en el baño, pues no se vaya a limpiar hacia adelante para que las heces fecales vayan a contaminar su vagina. No, sino hacia atrás. ¿Por qué? Porque sabemos que cada vez que evacuamos en las heces fecales, pues sale esa bacteria, sale la Escherichia coli. Y como el colon es una unidad sellada, pues solamente la toleramos ahí, pero en esa proporción, 20% por un 80% de todas estas bacterias benéficas. Entonces, colocamos ese ejemplo de cómo el omega empieza a influir para que ese equilibrio se mantenga. 20% de bacterias tóxicas que están en el intestino delgado, están en el intestino grueso, especialmente en el colon, y el 80% de bacterias positivas a favor de nuestra salud. Bueno, vamos a la siguiente imagen. El aumento de géneros bacterianos productores de butirato. Y estos nombrecitos son muy importantes, son 3 de ellos, el butirato, el propionato y el acetato. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, como todos nosotros tenemos unas uniones estrechas, así se llaman, en nuestro intestino delgado, y cuando no hay ese equilibrio, cuando no hay esa armonía en esa bacteria que todos tenemos dentro del intestino, entonces estos ácidos de cadena corta, el butirato, que lo estamos viendo ahí en la pantalla, el propionato y el acetato, pues ellos no van a poder hacer su trabajo. Y hay una proteína, que de eso lo vamos a hablar en la segunda capacitación, que es la que está presente ahí en esas uniones estrechas
para que el intestino de cada uno de nosotros no sea permeable. Ese es el mayor problema que hay en este momento. La mayoría de personas tienen intestino delgado permeable. Y cuando el intestino delgado está permeable, esas uniones estrechas están no bien cerraditas, bien pegaditas, porque hay una buena bacteria intestinal, sino que eso está abierto, separado, pues por ahí se penetra especialmente algo que se llaman polisacáridos. ¿Dónde los encontramos? En toda esa grasa que a la gente le encanta, que eso es proinflamatoria, ¿sí? Toda esa grasa que está en las frituras, en el chicharrón, en el gordo de pecho, todas esas proteínas que están en el gluten del trigo, en el arroz blanco, todo lo que es proinflamatorio, como hay un intestino permeable, empieza a filtrarse hacia la sangre. Después de la suplementación con omega 3, bueno, vamos a mirar la siguiente imagen para entender un poquito esto. Aquí, por ejemplo, nos están mencionando una de las bacterias que necesita mucho la dama. Esa está específicamente en la vagina. Esa es la que hace ese equilibrio entre la cándida, que es una bacteria, y mientras permanezca como bacteria, porque este tipo de bacteria intestinal que está en la vagina de todas las mujeres la mantiene equilibrada. 20% de cándida por un 80% de saccharomnosis. Cuando eso sucede, pues esa bacteria, esa cándida, no se transforma en un hongo y no produce candidiasis. Pero cuando eso deja de estar en ese equilibrio, está en disbiosis, en desequilibrio, vienen este tipo específicamente de infecciones urinarias. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo porque vamos a encontrar muchas personas con esos desequilibrios. ¿Y cómo se tratan? Pues se tratan con omega 3, se tratan con probióticos, específicamente con esas dos fórmulas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un momentico a la siguiente imagen. Aquí están los 3 ácidos grasos de cadena corta, gracias a que esa bacteria que todos tenemos allí, es más o menos un cálculo, son más o menos de 4 a 5 libras de bacteria intestinal que un ser humano tiene dentro de su colon. Y cuando eso está en equilibrio, entonces produce el acetato, el propionato, el butirato, que son ácidos de cadena corta, y ellos abundan en el lumen, en la piel intestinal. Y lo más importante es que van a estar en una proporción de un 95%. Y van a producir fermentaciones de las fibras dietéticas. Por eso es muy importante, por ejemplo, la gente que está en México, la gente que está en Estados Unidos y los que están en Colombia. Ahí hay una fórmula que se llama Psyllium Halls. Ese es uno de los mejores prebióticos que hay. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de fibras, entre ellas la inulina, que desde que usted se come ese prebiótico, el Psyllium Halls, pues eso llega a su estómago, empieza un proceso de fermentación, sigue a su intestino delgado, el intestino delgado tiene 3 veces su estatura, y sigue fermentándose ese Psyllium Halls, y cuando los desechos de ese Psyllium Hall llegan a su colon, pues todas las bacterias que hay en su colon dicen gracias, esto es lo que nosotros queremos. O sea, la comida de los probióticos, de la bacteria que hay en su colon, son los prebióticos. Todo lo que usted se coma y se pueda fermentar. La fruta que usted se come, la ensalada que se come, los vegetales al vapor que se come. Esos almidones, y esto es muy importante, eso lo vamos a ver en la segunda capacitación, los almidones. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, nuestros antepasados
comían arroz, comían frijoles, comían de la manera como comían y no se enfermaban. ¿Saben por qué? Porque ellos no comían azúcar. Ellos comían almidones. No comían azúcar, comían almidones. Y esos almidones dan un pico sostenido de glucosa, no picos elevados y caídas, que es lo que hace el problema con la famosa insulina, que es la que produce todas las enfermedades que estamos viendo hoy. Entonces usted empieza a hacer esas elecciones. Deja de estar comiendo cosas que tiene azúcar refinada. Coca-Cola, Pepsi-Cola y como se llame. Después de que tenga azúcar refinada, no sirve, eso es veneno. Y comemos como comían los abuelos, almidones, arepa, los frijoles, el arroz, comida real, no cosas que parecen comida y por eso la gente está inflamada. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, o sea, no llega al colon eso que estamos explicando de prebióticos, sustancias fermentadas que van a alimentar la bacteria que todos tenemos en el colon. Bueno, vamos a la siguiente imagen. La formación de propionato y butirato en el colon o en la microbiota o en esa comunidad de bacterias que tiene el ser humano en su colon. De ahí depende todo. De eso que estamos diciendo depende todo. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente imagen. La importancia del butirato y los ácidos grasos de cadena corta. Ellos son más o menos con una longitud de 6 carbonos, son volátiles y está relacionado con las propiedades antiinflamatorias. ¿Sí? Así que esto es muy importante. Toda persona que usted conozca con condiciones inflamatorias, ¿sí? Por ejemplo, asma, alergias, dermatitis, gastritis, lo que hay que recomendarles es omega 3. Yo básicamente a mis pacientes les pido que se coman, si están en condición de un tratamiento, 2 perlas de omega 3 con cada comida. 2 con el desayuno, 2 con el almuerzo, 2 con la cena. Ya sabemos que 2 capsulitas de esas aportan 600 gramos de EPA y DHA. Bueno, vamos a la siguiente imagen. La microbiota intestinal, la inflamación y el omega 3. Sí, aquí ya empezamos a, como dice el refrán, vamos a tocar el talón de Aquiles. ¿De dónde es que todo el mundo dice ay, ay, ay? ¿Sí? Esas propagandas allá que nos colocaban en el radio en Colombia, donde le duele la rodilla, sí señor, le duele la parte baja de la espalda, sí señor, le duele la nuca, sí señor, por todo lado nos duele, porque estamos inflamados. Dice inflamación crónica de bajo grado, el impacto sistémico negativo en la salud, el envejecimiento y la obesidad. O sea, estamos hablando que nosotros, los que estamos aquí en esta llamada, que ya sabemos que tenemos en la plataforma Omega, que el omega 3 es una sustancia muy antiinflamatoria, que enriquece, que equilibra la bacteria que todos tenemos en el intestino y que desde el intestino vamos a empezar a modular, a regular esa inflamación de bajo grado que hay en las personas. Porque el mundo entero está inflamado. ¿Por qué? Pues porque estamos comiendo comida que no es comida, que parece comida, y la reacción del sistema inmunológico ante eso es una inflamación sostenida en el tiempo de bajo grado. ¿Dónde desemboca eso? Eso desemboca en cáncer. Allá desemboca la inflamación de bajo grado sostenida en el tiempo. Entonces usted escuchará, por ejemplo, personas que dicen, yo llevo 3 años tomando antiácidos, omeprazol, pantoprazol, milanta, sal de fruta lúa, y todavía no supero la gastritis. Como 2 o 3 veces el gastro me ha enviado no sé cuántos set de antibióticos,
mientras tomo los antibióticos, se me pasa toda la sensación, toda la molestia, porque es que la bacteria Helicobacter pylori me tiene inflamado o inflamada. Y todo lo que como me cae mal, se me inflama el colon. Entonces, para esto, para esas cosas que estamos mencionando, para eso es el omega 3. El omega 3 es para que vaya directo a la bacteria que hay en el intestino del paciente y desde ahí empiece a modular y a superar esa inflamación de bajo grado. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Aquí vamos a mirar que hay, digamos, como un abanico, por llamarlo de alguna manera, un abanico de varias cosas que produce esa inflamación de bajo grado, ¿sí? Que eso es lo que se llama el inflammaging, ¿sí? La primera de ellas es esa subida o esos picos altos de insulina, donde la persona empieza a desarrollar resistencia a la insulina y eso desemboca en diabetes tipo 2. ¿Sí? Eso es producido por una inflamación de bajo grado. Después vemos problemas a nivel cognitivo. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, gente que va pasando el tiempo y por ahí a los 60, 65 años, sin haberse dado cuenta, pues empezaron a alterar, a afectar el pH de su estómago con los famosos antiácidos y entonces esa inflamación de bajo grado sostenida en el tiempo da como resultado enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer, como es el Parkinson, como es la demencia senil. ¿Sí? Vemos también, por ejemplo, problemas a nivel autoinmune. ¿Sí? Entonces vemos que la gente dice, soy mujer, tengo 35 años, de un momento a otro desarrollé este lupus en mi cuerpo y esto pues es algo inexplicable porque no sé dónde se me va a inflamar mi rostro, me duelen las articulaciones, las rodillas, me están dando esteroides, corticosteroides. Eso también es una condición que empezó como una inflamación de bajo grado. Y estamos diciendo que los probióticos y el omega 3 es la base de estos tratamientos, ¿sí? Estamos mencionando que el cáncer fue producido porque la persona convivió con una inflamación de bajo grado sostenida en el tiempo. Estamos viendo, por ejemplo, los problemas a nivel circulatorio, ¿sí? Cuando usted ve, por ejemplo, una persona con ateroesclerosis, pues eso es también una inflamación de bajo grado. Esa cantidad de grasa acumulada dentro del endotelio arterial, pues el sistema inmunológico ataca eso. Si ya se forma un ateroma, ese ateroma obstruye el vaso sanguíneo, viene un ictus, que puede ser un accidente o cerebrovascular, o puede ser donde quiera que no haya buena circulación porque se detiene el paso de la sangre, eso se llama infarto. Puede ser en una arteria coronaria, en una pierna, en un brazo, donde quiera que sea. Pues para eso es el omega 3. El omega 3 es para limpiar las arterias. Hay gente que, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta en la segunda capacitación, hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero nos vamos a dar cuenta que lo primero que tratamos en las personas con los probióticos, con el omega 3, es algo que se llama hígado graso. Sí, vamos a compartir con ustedes, digamos, esos resultados clínicos de cómo, escuchen muy bien, solamente en 8 días, tomándonos 2 perlitas de omega 3 que nos aporta 600 microgramos de omega, tomándonos el sobre de probióticos en ayunas, el sobre de probióticos 1 hora antes de irnos a dormir,
empezamos a hacer ese cambio, esa transformación en la manera como nuestra bacteria intestinal empieza a modular todo lo que está sucediendo en nuestra salud, específicamente con condiciones inflamatorias. Entonces hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Ya el próximo domingo, pues tenemos la segunda parte donde vamos a mirar la importancia del tipo o calidad de grasas. Eso es muy importante. Vamos a mostrar razones médicas por qué es que nosotros debemos elegir muy bien qué tipo de grasas debemos comer. Bueno, adelante, Javis. Ok, Doc, pues muchas gracias por esta información. Estuvo bastante nutritiva, pero también muy educativa. Yo creo que hemos aprendido muchísimo para las personas que son nuevas, porque estoy viendo que están llegando personas nuevas de todo lado. Quiero recordarles, estamos en el programa Consúltale al Doctor. Es un programa que lleva ya más de 4 años. Estamos en la 7ª temporada de este programa y si tú llegaste aquí como una persona nueva, una persona invitada, quiero decirte que es un espacio para que aprovechemos los conocimientos que nos está compartiendo el doctor, para que le consultes al doctor y de paso para que conozcas los productos naturales de Corea del Sur que tenemos para entregar solución a cualquier condición de salud. A propósito de las preguntas, por acá tengo un comentario que me parece estupendo para comenzar con esta tanda de preguntas, porque ya empezamos con la sección Consúltale al doctor. Doctor, por acá nos dice Ruth María Villarruel, dice, soy vegetariana, pero ahora último me está dando dolor con picazón en los pies y en medio del tobillo, doctor, ¿qué puedo hacer? Bueno, allí ustedes se van a dar cuenta que cuando terminemos esta capacitación, vamos a hablar acerca del hígado. ¿Qué lenguaje tiene nuestro cuerpo dándonos señales que el hígado está funcionando mal? Y eso que acaba de leer Javis, pues esa es una de las sintomatologías cuando el hígado no está funcionando bien. Entonces necesitamos colocar el foco, la atención, a ayudar a que ese hígado se limpie, se detoxifique. Pues ahí tenemos fórmulas como es, por ejemplo, el miltixto con la rodiola, el cardo mariano y la rodiola. El cardo mariano tiene una sustancia que se llama silimarina. Eso entra a la célula hepática, al hepatocito, y empieza a diluir todo ese exceso de grasa que se ha venido acumulando. Se van a dar cuenta en la segunda parte de esta capacitación, escuchen muy bien, somos más de 8 billones de seres humanos vivos que estamos respirando en este momento. Y de esos 8 billones de seres humanos, el 40% tiene el hígado graso. Y estamos diciendo que con omega, con probióticos, con el cardo mariano y el té, le ayudamos a una persona a que en un promedio de unos 90 a 120 días diluya todo ese barro biliar, diluya toda esa grasa que hay en el hígado, porque es que el hígado funciona transformando en grasa todo exceso. Usted me puede decir a mí, es que yo no como frituras, pero si usted es una persona que come en exceso, come usted unas grandes cantidades de harinas, una grande cantidad de proteínas, o sea, cualquier cosa, así sea buena, en exceso, no en variedad, no en equilibrio, su hígado lo va a transformar en grasa. Y ojalá fuera en grasa omega 3, pero no es grasa omega 3, es omega 6, que es la inflamatoria. Entonces, la mayor condición inflamatoria que tiene el mundo entero se llama hígado graso no alcohólico. Cuando yo nací, en la década del 70, en esa época solamente los borrachos tenían hígado graso. Ahorita no. Ahorita el 40% de la gente viva tiene hígado graso. Y escuche otra cosa. Wow. Y el 20% de los niños tienen hígado graso. Entonces, el público para darle estas soluciones es muy grande, ¿sí? Es muy amplio para colocar estas fórmulas y escuchemos muy bien, hacer los cambios que necesitamos hacer
en nuestra manera de comer, porque el cardo mariano va a actuar, el PRT va a actuar, los probióticos van a actuar, el omega 3 va a actuar, pero si la persona no hace esos cambios que nosotros siempre estamos mencionando, de sustituir el azúcar refinada, de sustituir la leche de vaca y sus derivados, de sustituir las grasas saturadas y altamente hidrogenadas, de sustituir todo lo que es refinado. Si no hacemos eso, pues va a permanecer la condición de hígado graso no alcohólico. ¿Sí? Entonces, eso que nos leyó Javis, eso es uno de los síntomas característicos de mal funcionamiento del hígado. Ok, gracias doctor por tu respuesta. Amigos, les voy a pedir un favor enorme a todos, porque tenemos personas de diferentes medios que nos están escribiendo, están levantando su mano, están aquí comentando en el chat también. Las personas que vamos a empezar a darle, le voy a empezar a dar paso a las personas, pero es importante que sean muy breves, muy concisas con sus preguntas, ¿vale? Porque tenemos muchas preguntas y el tiempo no nos va a alcanzar. Vamos con Jaime Cardona. Jaime, por favor, activa tu micrófono, te escuchamos. Por favor, Jaime, breve, conciso y ojalá relacionado con el tema del día de hoy, ¿vale, Jaime? Un abrazo, te saludo y activa tu micrófono, Jaime, por favor. Ahora sí, no me deja desconectar. Muy buenos días, Javi. Tiempo Hola, hola. sin verte. Tiempo, años, pero bueno, tú sabes quién. Y al doctor, gracias por esta gran información. La verdad, doctor, son muy pocos los que están en la compañía que hablan de esto, o sea, de hablar de la gente no come para sanar, la gente come porque tiene hambre, pero no pensamos en lo que estamos echando al organismo. Y toda la raíz de todas las enfermedades viene de la microbiota. Muchas gracias por esta clase, Javi. La sacaste del estadio, gracias, de verdad que sí. Y un comentario pequeño, doctor, respecto al tema. Yo sigo mucho acá en Estados Unidos al doctor Stephen Gundry, que es cardiólogo, y él también habla del tema sobre las enfermedades, de lo mismo, sobre la permeabilidad intestinal, pero él habla no solo de todo lo que usted ya comentó, sino que aquí en Estados Unidos y países industrializados, las verduras, las frutas, como somos millones, son procesadas, tienen muchos pesticidas y la gente cree que echándole vinagre o echándole el bicarbonato de soda la estamos lavando, y él se dio cuenta que las lectinas de las plantas se han multiplicado, no son las mismas lectinas de las plantas de los años 50, 60. Esa es una proteína que tiene cada planta para protegerse del ambiente, de los insectos y todo eso, pero con los pesticidas se han multiplicado y son muy fuertes, y que según el organismo, la microbiota, no está hecho el ser humano para destruir esa lectina. Entonces, cuando entra al cuerpo, empieza a pasar de una parte al estómago, al intestino, y empiezan a romper. Eso fue lo que descubrió. No sé si tú sabes algo de eso. Por favor, gracias, y le dejo el tema. Claro que sí, así mismo es. Bueno, hay un ejemplo, ya que Jaime nos habla de Estados Unidos, para que lo entendamos así de una manera grande, ¿no? En el Valle Central de California, pues hay una comunidad que ellos son los que producen, estamos hablando del 25% de la comida de un país de más de 300 millones de habitantes. ¿Qué ha sucedido con esa comunidad? Bueno, esa comunidad, gente que hoy en día tiene 70 años, 65 años, 80 años, o sea, son familias enteras, generación tras generación de agricultores. Desafortunadamente, desde la industrialización, como nos lo acaban de decir, pues el uso de todas estas sustancias químicas, de abonos químicos, pero especialmente de los abonos y fungicidas químicos. Pues estas familias se han comido eso por la piel, y hoy en día los adultos mayores de estas familias, estamos viendo que es una región completa de Estados Unidos que todos tienen Parkinson. Sí, entonces ahí está lo que se está hablando. Sí, tengo yo que mirar, o sea, hay una relación muy directa de dónde sale lo que yo como hasta mi boca. Eso es una etapa, ¿sí? ¿De dónde viene ese plátano?
¿De dónde viene esa papa? ¿De dónde viene esa yuca? ¿De dónde viene ese frijol? ¿De dónde viene esa arveja? ¿De dónde viene ese pollo que me voy a comer? ¿De dónde viene hasta mi boca? Luego de mi boca hasta mi célula. Y después de mi célula, adentro de mi célula, ¿cómo se comporta eso metabólicamente? Son 3 pasos muy importantes. Por eso siempre hemos dicho, comer es una cosa, alimentarse y nutrirse es otra. Son cosas muy diferentes. Entonces, como hablábamos ahora, en medio de todo lo malo que está pasando hoy en día, elijamos lo mejor, elijamos lo orgánico. Si usted tiene la oportunidad de poder, así tenga que dar $0.50 más o €0.50 más por unos plátanos orgánicos o papas orgánicas, pues hágalo, porque es que está en juego su salud. Como lo acaban de decir, van a haber una cantidad de reacciones. El primero que va a reaccionar es su intestino, esa bacteria que está ahí dentro de su intestino. Sí, eso va a producir algo que se llama intestino permeable. Sí, esa es la puerta, eso es abrirle la puerta a todas las sustancias tóxicas que hay en esas lectinas que ya nos mencionaron, ¿sí? Porque pues podríamos decir que esta gente dijo, bueno, pues vamos a destruir la lombriz, vamos a destruir el cucarrón, vamos a destruir toda esa biodiversidad que hay en la tierra y vamos a crear unas semillas que ya sean resistentes a las plagas y entonces ya ni plagas daban. Lo único que se da es una comida que ya viene de prácticamente genéticamente que puede enfrentar y puede resistir las plagas. Y todo eso pensando solamente en el factor plata, en el factor dinero, no en el factor salud del que se va a comer eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que mencionamos ahora, los factores ambientales. ¿Sí? Entonces, elegir lo mejor, elegir lo más sano, porque está en juego nuestra salud. Gracias, Doc, por tu respuesta. Gracias, Jaime, por participar y por ser fiel seguidor de este espacio, de este programa. Recuerden que estamos en el programa Consúltale al Doctor y por acá tenemos una pregunta de Yakima. Sí, Yakima Acapulco. Dice, para niños con autismo, doctor, TDAH, etcétera, ¿qué dosis podemos manejar? Gracias y bendiciones. Podemos manejar la dosis que recomendamos ahora, un sobrecito de probióticos en la mañana, un sobrecito de probióticos 1 hora antes de acostarse y podemos manejar una perla, una capsulita de omega con cada alimento. Sí, esa es digamos, la sugerencia que damos. Y si está al alcance, pues poder también complementar este tratamiento, estos nutrientes que se les están dando con Hemohin, porque el Hemohin tiene vitaminas del complejo B, el Hemohin tiene vitamina C, el Hemohin tiene algas marinas, el Hemohin trae 3 raíces que van a ayudar con esa función neuronal. Se llaman adaptógenos y nootrópicos. Todo eso está en esas raíces del Hemohin. Y todo eso pues viene preservado en una miel de abeja de alta pureza. Entonces a estos niños, de hecho una de las líderes que tiene Atomy en Panamá, está haciendo toda una labor social con familias que tienen 1 o 2 niños con autismo. Entonces estos niños, pues se ha descubierto que en la última parte de su colon tienen un metal muy tóxico, que es el amonio, ¿sí? Eso está allí lleno, la última parte, como que si fuera una red adentro de la última parte del colon descendente, y en la medida en que empezamos a tratarlos con probióticos, con omega 3, con Hemohin, pues esas bacterias cambian, ¿sí? Estas bacterias lo que hacen es que desplazan esa toxicidad de ese amonio que está haciendo que ellos tengan estos comportamientos que tienen. Son niños que solamente con las medicinas psiquiátricas son más agresivos. Cuando reciben la medicina psiquiátrica, pues están dopados, están adormecidos.
pero termina el efecto de la medicina psiquiátrica y ese amonio que hay ahí en esa última parte del colon hacen que ellos sean muy agresivos. Inclusive algunos se comen hasta sus propios excrementos. Pero estamos hablando ya de niños que llevan más de 3 meses tomando todos los días omega, todos los días probióticos, todos los días hemogin, y entonces estos niños ya tienen una conducta, un comportamiento más tranquilo, ya están teniendo exposiciones en sus colegios delante de los otros compañeros, o sea, mejoró notablemente su calidad de vida. Eso es lo que hacen estos tratamientos. Maravilloso, doctor. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos ahora con la manito levantada de Alba Asturias. Alba, por favor, recuerda, ojalá una pregunta relacionada con el tema del día de hoy y muy breve. ¿Vale, Alba? Por favor, activa tu micrófono, ya lo puedes hacer. Te escuchamos. Alba Asturias a la 1. Activa tu micrófono, por favor. Alba Asturias a las 2. Alba Asturias, ahí estás, te escuchamos. Casi te pierdo la oportunidad. Te escuchamos. Perdón, es que no me activaba el micrófono y no sé qué pasaba. Ya me estaba poniendo nerviosa. Ok, abrazos. Bueno, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Primero, agradecer al doctor por esa gran información que nos ha dado. Realmente mis felicitaciones. Bueno, mi pregunta es pequeña. El omega 3 y los probióticos, ¿en qué dosis? ¿Cuál es la mejor hora para tomarla? Tanto para los adultos como para los niños. Yo tengo un niño de 6 añitos, un nietito, que bueno, que se los quiero dar, pero que no sé más o menos el horario preciso, bueno, el mejor horario para dárselo. Bueno, los probióticos siempre pedimos que se los den o los comamos con el estómago vacío. Por eso se sugiere en ayunas y por eso se sugiere que el último sobrecito sea 1 hora antes de irnos a dormir, los probióticos. Y el omega, pues como vamos a ver en la segunda parte de esta capacitación, se necesitan que hayan enzimas digestivas para que esos ácidos esenciales omega 3, EPA y DHA, pues hagan ese efecto que queremos en la microbiota. Entonces, la mejor hora o el mejor momento para comer omega 3, suplementarnos con omega 3, debe ser con los alimentos. Con el desayuno, si es un niño, pues una perlita. Con el almuerzo, una perlita. Con la cena, una perlita. Por ejemplo, un niño puede consumir 2 perlitas al día. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que 2 perlas nos aporta 600 microgramos de EPA y DHA. Ya si es un adulto, pues entonces 2 perlitas con cada alimento. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para que podamos tener una muy buen aprovechar al máximo el nutriente. Gracias, doctor, por tu respuesta. Vamos con un comentario que hay por acá. Dice, amigos, una aclaración. Recuerden que hay muchos comentarios, muchas preguntas, pero muchas preguntas no tienen que ver con el tema del día de hoy. Y como hay muchas personas conectadas, hay muchas preguntas, estoy tratando de filtrar las preguntas que están conectadas con el tema del día de hoy para optimizar el tiempo y para aprovechar el doctor, ¿vale? Entonces, comprendan, por favor, si no leo su comentario, es por esa razón. Estoy tratando de filtrar temas relacionados con el día de hoy. Dice por acá, por ejemplo, Saúl, buenísima información. Tengo familiar con cáncer y le han recetado omega 3 con aceite de salmón noruego y probióticos durante todo su tratamiento de quimioterapia. ¿Qué comentarios tienes al respecto, doctor? Muy bueno, muy bueno. Solamente hacer, digamos, como una aclaración. Mire que en la primera capacitación que tuvimos, le recomendamos a las personas que pues necesitamos utilizar nuestro sentido común. Sí. Cualquier persona nos puede recetar lo que sea, pero si en este momento el dato actual de todos los nutricionistas, de todos los especialistas,
es que no sigamos entrando por la boca sustancias que sean neurotóxicas. Una de las sustancias más neurotóxicas se llama mercurio. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano ha transformado el mar, lo ha transformado en el basurero. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir 15 años seguidos en la ciudad de Orlando, Florida. Y cerca de Orlando, Florida, 45 minutos hay una costa, se llama Cocoa Beach. Y uno va ahí a Cocoa Beach y cuando sale la gente en la mañana, sale cada quien en su barco, en su eh, lancha, lo que sea, y en la tarde viene todo el mundo con lo que pescó. Pero como a eso está tan cerquita de Cabo Cañaveral, y solamente ahora, en la era de Elon Musk, es que el cohete sale y vuelve y aterriza, porque antes el cohete salía y toda esa basura caía ahí. Pues usted veía personas que se iban, por ejemplo, para el muelle a pescar así por diversión y los peces salían con los ojos brillando de verde de la cantidad de mercurio que hay ahí. O sea, eso era simplemente como haga de cuenta, como un hobby, pero nadie se iba a comer eso. Pues entonces, así como eso que yo le estoy diciendo, no solamente en esa región, ahí en Cocoa Beach y en Cabo Cañaveral, cerca de Orlando, no, el mar completo, el ser humano lo ha transformado en un basurero de cosas nucleares. Entre más grande el pez, salmón, atún, pez espada, más grande el pez, mayor cantidad de mercurio tiene. Por eso el suplemento tiene que ser de peces pequeños. Y vuelvo y me refiero, entre a la página de Estados Unidos, mire el omega que acaban de colocar ahí, dice que son peces pequeños, son anchoas cosechadas en una parte donde ahí no está Cabo Cañaveral. No, eso es un lugar salvaje. Y de esos peces pequeños, el poquito mercurio que pueda tener el pez, entre más pequeño, menos mercurio, pues lo limpian a través de un proceso enzimático y entonces ese omega viene libre de mercurio. Otra aclaración, cuando usted escucha de que, es que este omega fue destilado 1, 2 o 3 veces, ¿cómo lo hacen? Pues agarran ese aceite de pescado, lo sumergen en acetona o etanol, hierven ese aceite, escuche bien eso, aceite de pescado hervido en esos solventes y cuando esos solventes se evaporan, pues se llevan el mercurio. Y la pregunta es, ¿y para qué sirve ese aceite de pescado si fue hervido? Si eso sirve es que no se someta a calor. Pues aquí lo que estamos consumiendo y recomendando, primero, pues es un aceite omega 3 de peces pequeños. Segundo, aquí no están sumergiendo nada, usted lo puede leer ahí en la página, aquí no están sumergiendo nada en etanol ni en ningún solvente. No, están limpiándolo a través de un proceso enzimático para que llegue el EPA y el DHA en su pureza que necesitamos. ¿Sí? Entonces, allí yo le sugeriría a esta persona que siga con los probióticos, pero que cambiemos el omega, porque la fuente de donde viene es un pez muy grande y entre más grande el pescado, más mercurio hay. ¿Sí? Y ya escuchamos cómo es que lo limpian. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y si está en ese proceso de cáncer, pues cada vez que se coma el omega, que también se coma junto con esa perlita o esas 2 perlitas de omega, una cucharada de aceite de oliva puro extra virgen. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva puro extra virgen tiene una sustancia activa que se llama que se llama oleocantal. Y el oleocantal hace que ese aceite de pescado, escuche bien, no se oxide en el cuerpo del paciente que está siendo tratado de cáncer por 36 horas. Así que eso es algo óptimo, optimizar una fórmula. Eso es lo que yo le recomiendo a mis pacientes que trato con cáncer.
Vale, doctor, muchas gracias por tu respuesta. Ana Carmona, ¿estás lista, Ana? ¿Estás preparada, Ana? Recuerda, Ana, antes de abrirte el micrófono, por favor, una pregunta relacionada con el tema y breve, ¿vale? ¿Listo? Ahí va tu micrófono, por favor, actívalo. Te escuchamos. Ahí va, ahí va. Actívalo, por favor. Ok, Saludos. ya listo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vas? Gracias, Bien, un Javi. abrazo Gracias, enorme. Feliz doctor. de tenerte aquí. Bendiciones. Amén. Bueno, yo quería hacer una pregunta ya hablando, que estamos hablando también del hígado. Resulta que yo tengo una amiga que tiene un trombo en el hígado, doctor, y este trombo le está causando como una cirrosis. ¿Qué puedo yo recomendarle de los productos de Atomy? Pues lógico, yo diría que el primero sería el Hemohin, pero ¿qué más podría yo decirle de que ella pueda, para que ella pueda restablecer su hígado? Porque prácticamente ya me la están desahuciando. Gracias, Javi. Gracias, doctor. Es muy bueno que usted tome el número de WhatsApp de nosotros y esos resultados médicos que usted está diciendo nos los envíe, porque pues necesitamos analizar muy bien dónde está el tumor. El hígado es un órgano muy grande, está compuesto por dos lóbulos, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Según donde esté localizado el tumor, pues va a hacer la sintomatología, lo que experimenta, lo que se va a afectar en la salud de la persona. Si hay una parte del hígado que está muy cerca del corazón, que es, digamos, el área donde la sangre recibe la oxigenación. Y bueno, eso lo hemos explicado en otras capacitaciones. Pero sí es muy importante esos datos, porque no solamente, como dijimos ahora, no solamente es el Hemohin, no solamente es el omega, no solamente es el cardomariano, no, lo más importante aquí, todo eso va a restaurar la salud de este órgano, que es el único que se regenera, el hígado. Pero muy importante el tipo de alimentación que ella debe tener. Y para eso ya necesita tener una consulta, para que ella haga conciencia de ese tipo de alimentación y ella pueda vencer ese tumor. ¿Sí? Si ya es un tumor, entonces pues inclusive le vamos a enviar y a recomendar, si está en Colombia, pues nosotros tenemos allí jurisdicción en Colombia, se le envía una orden médica donde le enviamos a colocar vía endovenosa 25 gramos de vitamina C en una bolsa de suero fisiológico de 500 centímetros cúbicos 3 veces por semana. ¿Qué va a hacer esa vitamina C? Esa vitamina C va a ser una quimio natural, donde va a penetrar ese tumor, lo va a destruir desde su núcleo, lo va a reducir de una manera muy veloz, muy rápida de tamaño, porque solamente esa molécula es la que puede vencer ese tipo de tumores. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos esa información de la paciente y que ella haga un tratamiento, ¿sí? Que incluye alimentación adecuada, vitamina C vía endovenosa y las fórmulas que ya hemos mencionado. Gracias, doctor, por tu respuesta. Amigos, recuerden, es muy importante lo que acaba de decir el doctor. Aquí hablamos en términos generales de los nutrientes de nuestra compañía, los beneficios y demás, pero hay momentos o hay casos específicos en los que es mucho mejor hacerte un seguimiento más particular, más personalizado, que es lo que acaba de mencionar el doctor. Entonces, es importante que hagas esto que hizo el doctor, te dijo el doctor, contactes y con mucho gusto te hacemos un seguimiento más profundo. Marisabel, es un gusto saludarte, querida. Dios te bendiga. Por favor, activa tu micrófono. Te escuchamos, Marisabel. Buenos días. Hola, querida. Hola. Abrazos. Abrazos, gracias y mis bendiciones. Amén, amén. Igual. Para preguntarle al doctor, a mí me detectaron, al principio el doctor creía que tenía una hernia en la ingle. Entonces, después de los estudios, me dijo que tenía muchas bolitas de grasa en el intestino. Ahorita estoy tomando el omega, espirulina y complejo B, es lo único que estoy tomando. Pero para ver qué me recomienda. Claro que sí. Muy bueno que nos pueda escribir al WhatsApp. Ahorita Javi va a colocar ahí el WhatsApp para que usted lo tome. Agregue a esas fórmulas que está usando, agregue la fibra
La fibra, pues es solamente darle ese nombre, ¿no? Pero esto no es una fibra. Esto se llama un mucílago. El mucílago es una sustancia, por así decirlo, como una gel, ¿sí? Eso es el psyllium hulls. Es una sustancia que cuando toca el agua crece 8 y hasta 10 veces. Entonces, si usted toma ese psyllium hulls junto con lo que ya está tomando, ¿sí? Si le agrega también el cardo mariano, pues vamos a ver que va a haber una mayor producción de bilis. La bilis es la que regula todo eso que hablamos hoy en el intestino delgado y en el colon. Sí, o sea, es una sustancia muy alcalina, pero hace que haya ese equilibrio en la bacteria intestinal. ¿Sí? Entonces, necesitamos activar allí eso, activar esa mayor producción de bilis, que eso empiece a irrigar todo su tubo digestivo, su intestino delgado, su colon, y entonces también, si tiene esos resultados, nos los envía para saber si son pólipos en el colon o si son divertículos, ¿sí? Tener muy claro eso, pero ya hemos ayudado a muchas personas que presentaban muchos pólipos. Y los pólipos, pues son precursores de cáncer de colon, ¿sí? El cáncer de colon hay que evitarlo a toda costa. ¿Cómo lo evitamos? Dejamos de comer refinado y empezamos a comer integral. Cuando nos levantamos hacemos 3 cosas. Nos tomamos algo caliente, ojalá que eso caliente sea una taza de Pure Tea, porque eso tiene muchos antioxidantes y tiene sustancias anticáncer. Una de ellas se llama epigalato catequina galato. Así suene raro, pero eso es algo efectivo y es anticáncer, está en el Pure Tea. Lo otro, necesitamos algo que tenga fibra. Estamos recomendando el psyllium hulls, comenzando el día. Y algo muy importante, algo que nos hidrate. Y uno de los mejores sueros que tenemos aquí en esta comunidad se llama vitamina C. Entonces usted agarra 2 sobres de vitamina C, los coloca en medio litro de agua, los mezcla bien y se los toma a pequeños sorbos. Sigue tomando el omega, porque ya y en la otra capacitación, pues se va a dar cuenta de ese efecto antiinflamatorio, como por ejemplo si hay pólipos, es el omega, y los probióticos, los que van a diluir, ¿sí? Van a hacer que esos tumorcitos microscópicos que son los pólipos, eso disminuya de tamaño y desaparezca, porque eso es precursor de cáncer de colon, ¿sí? Entonces, mire que está a tiempo y usted puede mejorar notablemente la salud de su colon. Oiga, doctor, yo vivo en México y aquí no está el cardo mariano ni el psyllium. Bueno, a través del interno se comunica allí con Javis y le podemos sugerir que pueda adquirir, por ejemplo, un casillero de correo, lo compra en Estados Unidos y a través del casillero de correo, pues lo recibe, ahí donde usted vive en México. Bueno, muchas gracias. Es con todo gusto. Bueno, Javis, entonces le entrego allí el micrófono para que vamos despidiendo la llamada. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Vamos a tener la segunda parte de esta capacitación de la influencia del omega 3 de los probióticos en la salud de la bacteria intestinal. ¿Sí? Vamos a mirar qué tipo de grasas debemos elegir a la hora de comer. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias, como siempre. Es una bendición tenerte aquí con nosotros. Gracias, es maravilloso. Sé que las personas quedan siempre muy contentas, muy satisfechas, quedan muy agradecidas con Dios y contigo. Aquí en el chat, por ejemplo, todo mundo te está agradeciendo por la información. Gracias por el espacio, gracias por la capacitación, gracias por todo lo que nos compartes. Aquí también en esta red social todas las personas están muy agradecidas. Entonces, amigos, recuerden, yo les decía hace un momento, el tiempo a veces se nos pasa volando. Y esto es una prueba de ello. Quedaron muchas preguntas pendientes, pero el doctor también tiene sus compromisos. Además, recuerden que él está en una diferencia horaria, tiene 6 horas de diferencia con nosotros, así que ya próximo se tiene que ir a acostar. Y bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Estamos en contacto. Recuerden, amigos,
vamos a agradecer al doctor abriendo sus micrófonos y también vamos a expresarle nuestro agradecimiento, así que le voy a mandar solicitud para que todos abran sus micrófonos y nos vamos a despedir, ¿ok? Doctor, muchas gracias. Por favor, me saluda a su amada esposa. Estamos en contacto y gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, muchísimas información. gracias desde Colombia. Muchas Excelente bendiciones. información. Esta capacitación Desde tan España, un importante. abrazo, bendiciones. Muchísimas gracias, por su doctor. humildad, gracias por todo, doctor. Chao, Alba. Chao, Amerita. Chao, Marisabel. Javi, muchas Chao, gracias por la Jaime. invitación. Araceli, un abrazo. Chao, Giovanni. Chao, Margarita. Chao, Sofía. Excelente por estar ahí. Por muchísimos años. Amén, amén. Bendiciones, María Gracias, Dolores. doctor. Chao, Muchas María. gracias. Feliz día para todos desde Cali, Colombia. Chao, chao, Giovanni. Chao, Gracias, chao. Javi. Doctor Jaramillo, gracias, Me gracias. están hablando, pero no escucho. No entiendo. Gracias, gracias a todos. Todo el mundo Gracias, habla al gracias. tiempo. Feliz día para todos. Bendiciones desde Cali, Colombia. Igualmente, bendiciones para ti. Bueno, muy Desde bien. Colombia, bendiciones para el doctor y que lo conserve por muchos años de vida. Amén, amén, Nubia. Muchas gracias. Bueno, vámonos con nuestra frase de cierre, amigos. Nos vamos. Nos estamos viendo. Nos vimos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Chao, bendiciones. Chao. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Gracias, gracias, gracias. 4 de la tarde en España. Chao, bendiciones. Bendiciones, abrazos. Chao, Neifi, bendiciones. Saludos a la familia Neifi.